Esto y quiero reivindicar un premio para esta mesa porque ha sido la más ácrata de todas, sin duda ninguna, ¿eh? Y luego la más políticamente antipolítica que ha habido hasta ahora. Vamos, políticos a políticos. Bueno, en fin, vamos a hablar sobre lo que hemos hablado todos. Es una mesa plural, totalmente plural, yo diría que individualmente plural, y por tanto caben muchas opciones. El que quiera decir algo tiene el momento. ¿Y a quién se lo quiere decir? Yo muy breve. Yo no creo que... Yo de verdad muy breve. Yo no creo que, disiento de la opinión que acaba de dar Pedro sobre la pluralidad. Yo creo que hay un hilo conductor de las cuatro intervenciones que, si me permitís decirlo con una expresión que no es mía, sino es de un filósofo español que yo he citado también ayer aquí, lamento que no asistiese Fernando, porque muchas de las cosas que ha dicho no las habría dicho si hubiera asistido ayer y a las primeras de esta mañana. Pero creo que con la expresión de Carlos Díaz, lo que unifica vuestras cuatro intervenciones es la razón cálida. Carlos Díaz siempre me dice, o me decía, ¿no?, que olvidábamos los españoles y los hispanoamericanos y los hispanos en general la tradición que ha reivindicado tan oportunamente Antonio, que es la tradición judía, ¿no? Y la tradición, él no dice judía, sino hebraica, ¿no? La tradición hebrea, que hay grandes diferencias. Pero yo me gustaría decir que hay una razón cálida en vuestras cuatro intervenciones, que sería otra manera de determinar eso que tú has dicho, Pedro, cuál es el ser de res hispánica, es lo cálido, la ilusión. Yo decía esta mañana esto, entonces yo no creo que sean tan disímiles. Y esa era mi intervención, razón cálida para vuestras cuatro intervenciones. Y después, bueno, con Jorge y con Fernando pues hemos hablado muchas veces en torno en fin, lo que es la razón cálida, la razón literaria, la razón narrativa, frente a eso que yo he criticado desde hace muchísimo tiempo, que es el fracaso de la racionalidad científico-técnica. Es decir, yo hace 30 años, en un libro ya que se llama El poder en vilo, pues he criticado durísimamente, ¿no?, la racionalidad científico-técnico-instrumental, si queréis. Bueno, yo diría que hay una razón literaria, lo que tú decías, Pedro, que esta mañana también se ha reivindicado muchas veces, que, bueno, en la ponencia también de Alfredo, que es eso que nos da miedo muchas veces decir el espíritu de una época, el espíritu del tiempo, etcétera. Entonces, me parece que en la hispanidad, sin entrar ahora en el universalismo al que se refería Fernando, que si esta mañana hubiera prestado un poco más de atención, Fernando lo dio con toda la amabilidad, con todo el cariño que nos une y fraternidad, se hubiera dado cuenta que ha habido esta mañana una intervención muy importante reivindicando la Edad Media, que es la de Irene Gálvez. Como yo también reivindiqué ayer la Edad Media, no yo, sino yo me hacía eco de las palabras de Unamuno. O sea, solamente desde la particularidad, yo hablaba de la argentinidad, no yo, Unamuno, no yo, Sarmiento, no yo, Ricardo Rojas, solo hablando desde la argentinidad o la españolidad, desde el particularismo de yo sé lo que soy, podríamos alcanzar la universalidad. Entonces, esto te digo porque salió esta mañana, ha salido hoy. ¿Qué significa esto para nuestra historia? En la medida que podamos hacer una filosofía de la historia, que yo no soy muy partidario de filosofía de la historia, pero en la medida que pudiéramos hacer una filosofía de la historia de carácter hispánico o de la hispanidad, pues Unamuno lo vio mejor que yo lo puedo decir ahora y mejor que todos nosotros. Unamuno vio que la Edad Media española era tan fundamental que sin ella no se podría entender el Renacimiento. Ni, yo no voy a hablar de la modernidad, sino del mundo neoclásico incluso. Y esto es lo que Unamuno nos muestra en el siglo XX, la gran filosofía de Unamuno, que en este punto, a mi juicio, es muchísimo más grande que Ortega, muchísimo más grande, muchísimo, vamos a decir, pero conoce además, incluso lo que escribe sobre los criollos, Ortega está basado en esta idea, ¿no? Es decir, la reivindicación de la Edad Media
como una edad adulta, como una edad no oscura. Yo creo que Unamuno lo ha visto con grandeza, ¿no? Es imposible entender, y ahí esa es la diferencia, la singularidad de nuestra universalidad, o del globalismo, llámale como quieras, ¿no, Fernando? Simplemente esto. No quiero enrollarme más, sino simplemente decir que por ahí sí que hay una idea de cuál es el ser de la res hispánica. Pues hombre, hacer una filosofía de la historia. Ayer mismo, incluso aquí se dijo, bueno, es que hay gente, esta mañana, en la mesa de esta mañana, que ha sido muy importante, lo que se han dicho esta mañana, las intervenciones que ha habido, hombre, miren ustedes, yo he llegado a decir, y tú has puesto mis palabras, las has vuelto a repetir, que el sentido de la mesa de Alfredo Arias, cuál es la universalidad de la hispanidad, y yo he dicho que no, que el canon de la universalidad es la hispanidad, sencillamente porque tú eso puedes verlo en la literatura, en la filosofía, en el arte, etcétera, etcétera. ¿Cuál es en filosofía, por ejemplo? Yo esta mañana, ya no está aquí ahora, he citado a Ignacio Gómez de Liaño, pero podría haber citado pues otra vez a Ortega, a Unamuno, ¿no? A Menéndez Pelayo, a todos. Es decir, nuestra literatura, incluso la literatura más científica, es literatura amena, siempre es amena, es la amenidad, es el ensayo. Entonces, bueno, claro, esto nos distingue, es decir, nosotros somos el canon de la filosofía europea. Puede haber un imbécil, un majadero, puede decir, no hay filosofía española. Se dijo ayer aquí que citaba a Ramón a un fulano. Becerros de esos ha habido siempre, y los va a haber siempre. Pero evidentemente nuestro modelo filosófico es el modelo, es el canon, es la literatura. Y tenemos dos modelos también literarios, el cervantino y Graciano. Entonces yo creo que esto es lo que nos une, eso es una razón cálida. Yo le llamo razón cálida, no es mío, es una expresión que utiliza muy bien para recuperar la tradición hebraica en el mundo occidental Carlos Díaz. Y yo creo que eso os une a los cuatro y nos une a todos, ¿no? Y a veces nos cuesta conquistar esa tradición. Yo, por ejemplo, me costó muchísimo porque hablo ahora, cuando decía este hombre, el hombre de Kant decía, citando a otro, a un inglés, ¿no? De los sicilianos, de nosotros mismos callemos. No, hombre, no, todo lo contrario. De nosotros mismos tenemos que hablar. Yo sé lo que soy, que has dicho tú, claro. Eso no tiene que ver nada. Eso es hacer filosofía, es hacer ontología, es hacer metafísica, es hablar del ser, no de cómo conozco yo al ser. Y en ese punto me ha parecido la intervención de Pedro, pues magistral, ese cambiarlo por el ser. O sea, bueno, pues somos aristotélicos, ¿y qué vamos a hacer? Buscamos la usía, buscamos la esencia. Pero nosotros, en nuestra tradición, nada tiene que ver con el mundo ni germánico, ni diría francés, cuidado. El mundo anglosajón, es decir, porque nuestra Edad Media es distinta. Y eso, bueno, pero no quiero entrar en filosofía de la historia, sino mostrar que hay algo que sí se puede hablar de una cultura, primero de una civilización, porque hay que insistir en esto también, y esto está muy estudiado, tú lo has estudiado en Norbert Elias, pero esto estaba ya en Unamuno mucho antes, en Ortega y muchos otros. Es decir, una civilización pues es una forma de vida, no solo una concepción del mundo, sino un sentimiento, una forma de sentir, de vivir, y la cultura ya es otra cosa, son las formas alquitradas de la civilización, y que eso lo ha visto de modo magistral, pues en Ideas y Creencias Ortega, y después pues es toda la obra de Octavio Paz. Toda la obra de Octavio Paz, claro, por eso Octavio Paz no es leído en México. Claro, tampoco, ¿cómo va a ser leído? Ni Alfonso Reyes es leído en México. ¿Cómo van a ser leídos? Si es la civilización grecorromana y lo que decía esta mañana José Manuel Cruz, la realidad oficial oculta la realidad hispánica. Este es nuestro problema, este es nuestro calvario. Claro, y tenemos que estar desde... Pero yo, de todas maneras, diría que esa realidad oficial cada vez va a ceder y va a seguir cediendo más. Y en este punto creo que el análisis que ha hecho Antonio sobre la política norteamericana actual, yo te doy toda la razón en una cosa. Creo que sí se va, el día 5 de noviembre hay muchas cosas que quien gane o no se van a resolver, van a ir a mal, o a otro día se resuelven todas. Para empezar la guerra de Ucrania y Rusia, otro día, si gana Trump, se resuelve. Pero inmediatamente.
Yo sé que Jorge disiente de mí hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero en fin, te digo, pero lo he puesto como ejemplo no para que entre a... Pero creo que sí se pueden resolver muchas cosas, otras no. Pero sí que hay una cosa interesante, o a mi juicio interesante, lo que yo he estudiado ahora, recientemente, muy recientemente, sobre Estados Unidos, a través de un libro. Es el libro de Trump presenta a un vicepresidente, que es una figura, a mi juicio, muy interesante, ¿no? Que es el libro que ha escrito Hillbilly. Yo no conozco mucho la política norteamericana, siempre tengo mucho recelo de opinar sobre política de otro país, porque creo que es una cosa complicadísima, muy difícil. O sea, no me atrevo ni a opinar de Portugal, que lo sigo mucho, o de Francia. Por lo tanto, tampoco me atrevo a opinar de Estados Unidos, pero sí que me atrevo a decir una cosa. Creo que el componente en el Partido Republicano, hay una serie de componentes que me hacen ser un poco más optimista. Es decir, y esos componentes es, primero, quién lleva en la vicepresidencia, es decir, que es un personaje muy interesante, y quizá por ahí, yo tampoco sé quién va a ganar, pero quién va a perder, pero tengo la sensación, lo digo con toda la humildad y toda la modestia, que puede ganar el Partido Republicano. Con lo cual yo me alegraría. Seguramente Jorge dirá, no se va a arreglar la guerra de Ucrania ni el problema de Israel, pero tengo la sensación que al menos tenemos una experiencia, que es el tiempo que estuvo Trump tan criticado, no hubo guerras, no hubo ninguna guerra. Entonces, nada más. Razón cálida, felicitaros y perdonar que me haya extendido. Bueno, quería decir una cosa yo al hilo de esto, después le paso para que contesten todos. Yo insistí ayer y sigo insistiendo en el tema de la verdad. Sí, es que aquí estamos confluyendo, estamos rodeados de mentiras por todas partes. Yo comiendo hoy le hablaba con Alfredo de la cantidad de mentiras que hay aquí, que son infames. Pondré un ejemplo de la mentira que le he contado él. Juan Ramón Jiménez, republicano de PRO, huyó de aquí de Franco, el asesino miserable. Bueno, cuenta Juan Ramón Jiménez en un libro que se llama Espacio, y dice que venía de la calle con unos niños, porque Zenobia y él tenían unos niños acogidos en plena guerra civil, el lío de Madrid, año 36, un follón. Y entonces llega por la calle a su casa y lo detiene un anarquista. Un anarquista lo detiene, se lo lleva a una biblioteca cuyo nombre no recuerdo, pero que os diré en la cena, y lo sienta delante de una mesa con un crucifijo y 2 velas. Y le dice, usted, Juan Ramón Jiménez, vengo a juzgarlo. Te queda así, dice, es que no puede ocurrir, esto no puede ser. Sí. Y entonces el tío lo empieza a interrogar porque tenía órdenes de matarlo. Y Juan Ramón se queda, bueno, pues, dice él, no estaba mi día aquel día, mi día no era aquel día, yo no morí allí, porque no era mi día. Bueno, pues en un momento del interrogatorio el tío le dice, ¿me enseña usted los dientes? Y se queda Juan Ramón, ¿los dientes? Usted no es entonces el JRJ que me han dicho, porque el que yo busco tiene 2 dientes de oro. Y se salvó de la muerte por los dientes, dice él, porque tenía los dientes blancos. Dice, yo me salvé, no era mi día. Bien, esta cantidad de mentiras. Otra que voy a contar simplemente brevemente. Un autor americano, un historiador norteamericano, William Prescott, que escribió una historia de México, la historia de la conquista de México. Él mismo, que defiende a los mexicas, dice que los sacrificios de los mexicas, según por el cálculo bajo, eran de 20.000 tíos al año. 20.000 tíos al año. Es decir, que los mataban y se comían el corazón. Dice, bueno, vamos a ver. Llega Hernán Cortés y dice, claro, es que lo que hizo. Bueno, es que dice él 20.000 y en una nota abajo pone, según otros cálculos se puede llegar hasta los 100.000. 100.000 tíos asesinados al año. Dice, pues claro, ¿cómo las tribus de alrededor no iban a aliarse a Cortés? Joder, si es que era o ellos o nosotros, ¿no? Y eso no se cuenta. Está escrito en las historias norteamericanas y no se cuenta de los enemigos de España. Si lo cuentan los amigos, pues ya está. En fin, bueno, quiero decir que por eso yo he propuesto una manera un poco más
iba a decir especializada, no es especializada, es distribuida de hacer las cosas. Por ejemplo, esto merece un vídeo. Claro que sí, mira, merece un vídeo. ¿Me permite un segundo también? Cuando ha sacado las imágenes que ha sacado Jorge de Rodríguez Delgado, sí, bueno, en la Fundación Juan March, yo estaba en esa conferencia. ¿Ah, sí? Sí. Pues no te hemos visto. Es muy chico. No, estaba ahí en la de la Frena y tal. Es más, tú has visto el libro ese que ha sacado, que no tenía. Y cuando él viene en el año 73, da una serie de conferencias en el Luis Vives. Es un hombre muy criticado. Es decir, y entonces... Y digo esto porque yo entonces estudiaba tercero de carrera, cuarto. Y en buena medida yo empecé a leer a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, o sea, Adorno y Horkheimer, en reivindicación de otra razón que no era la razón instrumental o técnica o manipuladora, etc., gracias a esas conferencias y que aquel señor me provocaba repulsión. Yo lo vi, bueno, repulsión sus ideas, no él. Era una persona cultísima, inteligentísimo, amable, y lo escuché tanto en Santander, en la Universidad de Verano, como en esas conferencias, como las de Luis Vives. Entonces, pues yo sí que podría hacer un vídeo. Entonces, digo esto para abundar en la idea de Pedro, que hay que... la labor de divulgación a mí me parece fundamental. Y seguramente la labor de divulgación que nosotros estamos haciendo a lo mejor no la hacemos correctamente, a mí me parece que sí, pero... Es verdad que se pueden hacer miles de cosas, ¿no? Pero claro, eso requiere también mucho tiempo. Y bueno, yo en honor a la verdad tengo que decir también que no es por hacerte una observación, Pedro, al contrario, todo lo contrario, porque admito todas las ideas, es más, creo que hay que hacer una red, que hay que hacer pestañas nuevas, etc. Pero no perdamos de vista una cosa. A mí me dice Inés y José Luis, me insisten mucho en ello, los dos, pero no tenemos suscriptores. Hay muy pocos suscriptores. Yo creo que para ser un canal cultural, pues seguramente necesitaríamos más suscriptores. Pero para ser un canal cultural cumple una función. En primer lugar, la función es ponemos la cara, ponemos la voz, ponemos nuestro pensamiento, mejor o peor. Y hay 450 vídeos. Eso es, yo creo que muy importante. Y lo ve la gente, y lo escucha. Y mucha gente te dice, ayer mismo estaba Jesús Palacios que me decía, yo es que no me da tiempo a verlo todo. Entonces, no quiero con esto decir que seamos conformistas, pero sí que recordemos lo de la República. Si salimos, digo lo de la caverna, que ya sabéis que el que viene a liberar a la gente le pueden cortar la cabeza. Entonces nosotros de momento sobrevivimos. Y por eso yo me gustaría dar de nuevo las gracias a la Asociación de Estudios de Axiología que haya elegido como tema de estudio Res Hispánica. En 2 años tenemos 450 vídeos, hemos hecho un encuentro y ahora estamos haciendo un segundo encuentro que me parece estupendo y que las propuestas que tú has hecho, Pedro, no solamente las recojo, sino que creo que deberíamos desarrollarlas ya. Y por lo menos una vez al mes deberíamos tener una mesa redonda como esta sobre un tema determinado. Que eso es tema de investigación, no solo de divulgación. O sea, creo que deberíamos centrarnos en la divulgación de determinados temas. Puede ser esto, pues la crítica, la racionalidad de la técnica en el siglo XXI, año 2024. Pero a la vez deberíamos tener también en fin, unas conferencias, que ahora lo podemos hacer desde nuestras casas, sobre algún tema de investigación particular, ¿no? No quiero, ya no voy más, perdonadme. No, simplemente por recoger lo que dices de la ponencia de Delgado, hay un retal que no me ha dado tiempo, no me he dado cuenta. En esa mesa que aparecía junto al libro, donde estaba en Delgado y tal, efectivamente la ponencia de Delgado fue contestada con elegancia, pero bastante dureza por los 5 personas que estaban ahí, y además está publicada. Y lo curioso de cara al caso de la ponencia es que en esas contestaciones había un inquilino bibliográfico de la Cabaña de Montana, es decir, que estaba el señor José Luis Pinillos, del que Lunaumber tenía el libro de la psicopatología de la vida urbana. Pues vuelve a cruzar caminos, ¿no? Porque efectivamente es uno de los ponentes que contesta a Delgado.
Eso es así, es cierto. Sin embargo, las ideas que representa Delgado y que están en el libro del que se alerta a Kaczynski en el año 71, El control físico de la mente, ese subtítulo Hacia una sociedad psicocivilizada, y del que la planificación cerebral del hombre futuro es una especie de resumen, esas ideas tienen mucha fuerza. Son ideas que efectivamente, a mi juicio, suscribo todo lo que ha planteado Fernando. Tienen un fondo de biometodología, de academagia. Realmente creo que son ideas... Fíjate, Fernando, incluso tú comentabas que, digamos, estas ideas quizá se centraban en el hombre natural o en lo material, y donde erraban es que, digamos, no comprendían lo que es la persona. Yo, por lo que yo he leído, digamos, del fondo de esas ideas y cómo vienen de principios del siglo XX, bueno, un poco atrás, y se han desarrollado y tienen hoy una vigencia enorme y están en la punta de lanza de la biotecnología, y Fernando apuntaba a un señor que ha vuelto de Estados Unidos para representar de forma más políticamente correcta lo que proponía Delgado hoy aquí, entonces, esas ideas yo creo que hierran también en la comprensión natural del hombre. Es decir, yo no soy un experto y no puedo decirlo, pero la idea de que yo me he formado es que realmente ni siquiera comprenden la biología de la que hablan. Y esto será, y yo creo que eso se irá viendo cuando efectivamente se vaya demostrando que lo que están haciendo es una reducción de lo irreductible y del misterio irreductible de la naturaleza. Y entonces es ahí cuando, porque eso se ha visto, muchas veces se han sostenido planteamientos científicos sobre cuestiones que luego los años han dicho que no, pues esto no era así. Entonces hoy se tiene una idea, además, como tú comentabas, de la biología mecanicista basada en los principios de la cibernética, que han hecho mucho daño porque se entiende a la vida como una máquina y al hombre como una máquina y al cerebro como el software y tal. Todo eso yo creo que son absolutas chorradas. Y algunos, cuando las desarrollan, las plantean así, porque como nosotros llamamos a esto, si usted está hablando del cerebro y usted dice que lo llama software y hace o sea, por lo menos dice, es que nosotros lo llamamos así. Bueno, a lo mejor su comprensión del cerebro está completamente equivocada. Claro, seguramente sabe usted muchísimo más que yo del cerebro, pero a lo mejor desde unos parámetros que dentro de 50 años se demuestran que eran totalmente absurdos. Pero sobre esos parámetros sobre los que quieren intervenir en el cerebro, ¿no? Perdona, ya, termino ya, perdona. Gustavo Bueno publicó un libro magnífico que se llama El mito de la cultura, y yo le oí anunciar el mito de la naturaleza. Y desde luego le escuché decir muchas veces que ambas ideas había que desestimarlas. Me parece que están tan ancladas en nuestra conversación que es muy difícil sustituirlas. Pues como las ideas de interior-exterior, para hablar del mundo interior, no tenemos un alma en el interior del cráneo ni nada parecido. Entonces él utilizaba expresiones como apotético, paratético, reconstruir en términos comprensibles, distinciones muy oscuras, en ese sentido diría que metafísicas, no más que oscuras, es muy complicado. Pero es que efectivamente lo que no hay que hablar es de la naturaleza del hombre ni de la cultura. Son dos ideas que hay que erradicar. La idea de cultura es, como es bien sabido, hay un artículo suyo en el que defiende que no es más que una secularización de una idea teológica, la idea de la gracia. Habría que retirar los conceptos de naturaleza y de cultura y comprender en otros términos completamente la producción del hombre, la antropogénesis. Pero yo estoy de acuerdo, es que no sabe lo que es. Para empezar, es que no somos un ente natural. Entonces, ¿cómo dices? Claro, parece esto escandaloso, entonces somos un espíritu. No. Habría que esto ya sí que es complejo, esto ya son palabras mayores. O sea, desde que aparece nuestra especie, hay una serie de especies antecesoras, naturalmente conocidas por todos, Ergaster, Erectus, Habilis, etcétera, asociadas, estudiadas únicamente por paleontólogos, por poner una imagen muy intuitiva. En un yacimiento donde hay Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, solo trabajan paleontólogos. Si aparecen Homo sapiens, llaman arqueólogos, porque junto a ellos aparecen objetos culturales. Y los objetos culturales no son útiles, son enseres. Yo lo llamo así con el verbo ser, con el verbo de la ontología. Y todo el proceso de la filogenia porque en biología no tienen una idea clara. Cuando digo que no la tienen, hay un librito que recoge una serie de artículos que publica el MIT de Plotkin,
The Role of Behavior in Evolution, el papel de la conducta en la evolución. No saben qué papel juega la conducta en la evolución. Y cuando digo que no lo sabes, es que hay varias teorías de la evolución. Por tanto, no tienen claro cómo se produce. Teoría de los equilibrios puntuados, teoría de la selección orgánica, teoría sintética de la evolución. Antes hablábamos de Julian Huxley. Julian Huxley tiene como muchas aristas, porque es uno de los defensores de una teoría que se llama teoría de la selección orgánica. En Oviedo hay una tesis de José Carlos Sánchez que dirigió Tomás Fernández, que se llama El efecto Baldwin, que es un estudio de la concepción de la evolución que tenía James Baldwin, un psicobiólogo de Princeton, pero que recoge Huxley. Y hay un pequeño librito de Schrödinger, el premio Nobel de Física, se llama Mente y Espíritu, donde recupera concepciones que atribuye a Huxley sobre la selección orgánica. O sea, el problema es qué lugar ocupa la conducta en la evolución. Uno, la conducta para los cientificistas estrictos no ocupa ningún papel, porque no saben qué hacerse con ella. Conducta de animales, pero es que además los seres humanos no tienen conducta, tienen otra cosa, hacen cosas muy raras. Los griegos, que son más sutiles, yo creo, en el vocabulario que nosotros, distinguen, ahí tienen un verbo prato, de ahí viene praxis, que es un hacer que atribuyen únicamente a seres humanos. Los animales no tienen praxis, hacen cosas, pero no tienen praxis. ¿Qué es la praxis? ¿Qué es el comportamiento humano? Esto es lo que no se puede entender en términos científicos, digamos, entendiendo por ciencia las ciencias físico-químicas. Se propone una alternativa a las ciencias naturales, como todo el mundo sabe. Entra en crisis el proyecto de las ciencias físico-matemáticas, digamos, de unas ciencias naturales del hombre, que es el título de un libro de Konrad Lorenz, La ciencia natural del hombre. Yo creo que el siglo XX muestra que eso es imposible. Entonces se buscan ciencias humanas del hombre. Pero ciencias humanas del hombre que en principio mimetizan a las ciencias físico-matemáticas, pero se dan cuenta de que no pueden, se les escapa por todas partes y acaban en humanidades. O sea, es imposible entender al ser humano en los parámetros, digamos, de las ciencias físico-matemáticas, que habría que ver cuáles son, ¿no? Que inicialmente es el proyecto de las ciencias humanas. Yo siempre me acuerdo de Comte. Comte es el fundador de la sociología, a la que llama física social, y es un matemático que trabaja en la escuela politécnica. Es un intento de meter al ser humano, y no saben qué hacerse con algo tan elemental como la conducta. No es que no entiendan a una persona humana, es que no entiendan a una paloma o a un perro. En psicología, por ejemplo, eso lo conocerás bien, Skinner trata de entender en términos de conducta animal la acción humana, y se bloquea en el momento en que publica un libro que es ridículo, que se llama Conducta verbal. Es que no hablan los animales, y hablar es una cosa rarísima y complejísima. Todo el conductismo posterior ha tenido unos problemas bárbaros, yo creo que irresolubles, para tratar de analizar la praxis lingüística humana. Pero la praxis lingüística es inseparable de otras actividades, de como tocar el piano o hacer una paella. Es que no entendemos muy bien qué es lo que hacemos. Entonces, hoy en día incluso algunos, en ese libro que va a aparecer es una metáfora, me lo publico yo porque no sale en ningún sitio, a nadie le interesa. O sea, que va a aparecer en Amazon, porque es donde salen estas cosas. Hay una crítica de un libro de Stephen Hayes, que es el padre del neoconductismo. El conductismo está otra vez en boga, porque han encontrado herramientas para hacerse cargo de la conducta verbal del hombre. El título es fino, se llama Una mente liberada, y parece un evangelio, prometen la salvación del hombre. Ahora, lo que hay detrás es que es como para reducirlo. Si no lo publican es porque es ilegible, porque cuesta hacerse cargo de todo esto rápidamente. Pero que el anuncio, parezco un evangelista, es que no entiende, desde una perspectiva científico-técnica es imposible entender qué es un ser humano, qué es una persona humana, pero tampoco un ser humano, y ni siquiera un animal. O sea, hay que moverse en términos hermenéuticos, interpretativos. Claro. Pero es que no hay personas. Bueno, pues yo soy una persona. Ahora redúceme. Habría que pedirle al neurólogo. Trata de entenderme en tus términos. En ese punto todos debemos ser materialistas. Nunca la realidad se agota en un concepto, en una categoría. Tú lo sabes. Entonces, ese principio materialista es clave en la filosofía de todos los tiempos, y especialmente en la filosofía en lengua española. La realidad jamás se agota en un concepto, en una categoría. No, claro. Por eso, tú sabes perfectamente en una nota a pie de página, que la cual yo fui muy duro con Gustavo Bueno en un libro que se llama La escritura de la política, donde yo defiendo un concepto de individualidad radical,
radical, no voy a entrar en ello, donde digo, hombre, mire usted, don Gustavo, y eso lo decía él me decía, qué cabrito eres, usted usa unas palabras que es imposible, es decir, usted me dice, tenemos que subir la montaña por la parte más elevada, más compleja, me lo está contando magníficamente, y yo logro llegar a la... y escalo, y venga, y una cuerda, y otro que me da otra cuerda. Pero hombre, llego arriba y me encuentro que está todo el mundo haciendo picnic. Pero leche, ¿por dónde habéis entrado? Y digo, no, si es que hay otra entrada por allí que es muy sencilla. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. Es decir, que cuando tú hablas del lenguaje, y has hablado de 2 o 3 categorías, en Gustavo, pues bueno, yo me parece que muy bien, es un intento muy loable, maravilloso. Yo no solamente lo he seguido, sino que te he mandado a ti a Oviedo para que lo entrevistes hace unos cuantos años, acuérdate. Sí, bueno, pero que yo no estoy siguiendo los límites. Hombre, pues mira, te lo voy a decir muy sencillo, que hay límites en la filosofía que solamente se pueden superar a través de la literatura. Solo a través de la literatura. Dicho de otro modo, la narrativa. Esta mañana decía Alfredo en su conferencia, cuando comenzaba, ¿dónde está la filosofía? ¿En el banquete o en la tragedia de Sopos o de...? En los 2 sitios. Ah, amigo, no. Ah, pero tú ya dices en los 2 sitios. Pero bueno, ya dices en los 2 sitios. Eso vengo diciendo. Ya dices en los 2 sitios. Pero en la filosofía académica no. En la filosofía académica nunca te van a decir eso. Quiero decirte con esto que tú puedes construir un sistema filosófico, el más perfecto del mundo, incluso escolástico, y estás cayendo en lo mismo que criticas. Mientras que en la literatura, no. La literatura es un saber mucho más rico, mucho más cálido. Nunca la literatura va a caer en el principio, en fin, en ese principio que muchos filósofos no aceptan, ¿no? Es decir, que, mire usted que su concepto no agota la realidad. Sí, pero que creo que no me has entendido. No me has entendido, no. Lo que no me estás entendiendo eres tú. Bueno, puede ser. Perdona, porque te estoy diciendo que hay determinadas categorías con las cuales tú puedes decir, yo te he entendido perfectamente, decir, y todos los que Pues a lo estamos mejor aquí, yo no. para decir que la razonabilidad científico-técnica, instrumental, llámale ahora como quieras, es decir, no agota la noción de persona. No solamente no la agota, sino que no la entiende. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero te he dicho que en las 2 o 3 veces que has citado a Gustavo Bueno, en 2 o 3 intervenciones, te digo que también eso tiene un límite. Ese tipo de filosofía tiene un límite. Y ese límite no es otro que construir la razón cálida. Mira, hay un libro, pero bueno, esto es... Bueno, voy a ver si intervengo aquí para moderar un poco a ambos, porque hay más gente que a lo mejor quiere intervenir y se han hablado de muchas cosas aquí que conviene estáis entrando en unos terrenos ya filosóficos de nivel y eso no todo el mundo se divierte con ello. A ver, ¿alguien más? Oye, ¿se oye bien? Bueno, ¿se oye bien? no, usted no tiene derecho a hablar. Usted necesita un diploma. Me he quedado con hambre. Usted necesita un diploma de humor antes de poder hablar y no lo tiene. Bueno, bien. Bueno, vamos a ver, primeramente, aprovechando que el balón de Agapito Maestre, yo voy a hablar como literato, ¿verdad? Bueno, poeta queda muy pretencioso, como juglar. Entonces, yo no voy a utilizar términos técnicos porque no los conozco, la mayoría, así que... Entonces sí que quiero comentar una pequeña nota a cada uno y alguna pregunta muy breve. Primeramente, Agapito, como Irene también esta mañana, inciden en la importancia de la Edad Media. Hablamos del Renacimiento, pero ¿cuándo nacen las universidades? Los estudios en la Edad Media, ¿sabes? Realmente les debemos muchísimo, ¿no? También respecto a la metáfora de Bueno, de la montaña, de subir por el lado más difícil, tal, he recordado un texto precioso de Lao Tse, de Tao Te Ching, que dice: el camino de la verdad es recto, pero la gente ama los senderos. Mucho más aburrido el camino recto, ¿no? También es la general. Luego, Jorge Casés Meido, palabra de caballero, que me he traído tu libro, en la maleta, el único que me he traído, porque lo empecé a leer, lo tengo todavía por terminarlo. Tú mereces un premio por ese libro, de antemano, espero que lo tengas alguna vez. De verdad. Pero te quería preguntar, porque ya digo que no he profundizado mucho todavía en él, ¿qué es lo que le gustaba
a este caballero del Quijote, si es que lo habían leído, porque yo creo que si hubiera leído bien no hubiera cagado poniendo bombas, me da la impresión. También es curioso que el año 96 todavía no lo habían cogido, me parece, ¿no? 95-96. Lo cogen el 3 de abril de 1996. En el año 91 se estrena El silencio de los corderos. O sea, el psico-killer, culto, humanista, o sea, que estamos en el aire de época también, ¿no? Te preguntaba eso, que sé qué noticias tiene, que lo pone en tu libro, sobre el Quijote. Sigo el caso de Fernando Muñoz. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo creo, de todas maneras, que todo intento de suplantar a Dios, lo que entendamos por Dios, pues no sé, Golem, Frankenstein, suele acabar mal. O sea, suele explotar por alguna razón. Pero también pienso que la persona sí es un ente natural y algo más, no contra, sino y algo más, mucho más. Y me refiero, como juglar, al texto bíblico del primer relato de la creación, no al segundo, al primero, cuando dice, hombre y mujer los creó, a su imagen los creó, no el de la costilla, que es más literario, por así decir, ¿no? Entonces, solamente quería decir eso, poner esa nota. Al señor Urdiales, aprovecho la anécdota de los peces, porque creo que se podría encontrar el talón de Aquiles del wokismo sin descartar las buenas intenciones que tienen al principio en algunas cosas, pero luego se manipula. ¿Se acuerdan de aquel jovencito de hace unos años, que era un Pikachu así digital, que la gente salía como loca con el móvil? Eso me pareció, y es muy evidente, un ejercicio de manipulación, un experimento de manipulación social, y que luego se ha visto que es muy fácil manipular, ciertamente, ¿no? Yo lo decía porque esto de que los peces son seres sintientes, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? No se pueden quejar, no pueden salir corriendo, entonces, pues no sé, yo creo que entre la reducción al absurdo vendría de que las plantas, claro que sienten, el olmo, que es apenas sensitivo. Yo recuerdo aquellos programas de televisión, no sé si era algo fake, como se dice ahora, pero era una tijera acercándose a una rama y se oía un sonido como de queja, ultrasónico. Aquel precioso álbum de La vida secreta de las plantas de Stevie Wonder, por ejemplo. Yo creo que las plantas son sensitivas también, pero como no se quejan, pues venga, un genocidio vegetal. Llegará un momento en que digan, ¿qué hemos hecho? Nos hemos cargado no sé cuántos millones de plantas, ¿no? Pues, y bueno, sobre lo que dice el moderador que casi no me deja hablar, no me extraña, una de las posibles... Porque modero. Una de las posibles vías, yo pienso, me lo dijo una prima mía, mi prima Pilar, que reconocer el mérito, se podría hacer TikTok. Tiene muchísimas visitas en TikTok de alguno de los vídeos o algunas intervenciones, y eso ya derivaría a los propios vídeos en sí, ¿no? Bueno, pues nada más que no hacer unas pequeñas notas un poco... ¿Tú crees que podrías hacer un TikTok de 10 segundos? No, yo no saldría nunca al TikTok. Yo no saldría nunca al TikTok, pero se puede comprimir. Yo no saldría, pero otro cualquiera que tenga más labia o más interés. Pero yo no, pero creo que podría ser una posibilidad. Sí, voy a hablar de eso simplemente y ahora lo paso a ustedes ya para que cerréis ustedes. No quiero que se me olvide una cosa. Nada, muchas gracias. Antes de, si no hay más, querría contar una anécdota personal sobre el debate que acaban de tener, que no es nada baladí. No es nada baladí. Yo lo que pasa es que prefiero no entrar, porque yo me expreso muy mal, porque era tartamudo cuando era chico. Entonces, bueno, pues ahora ya os engaño mejor, pero lo sigo siendo. Bueno, en el año 1989 yo fui el primer delegado del Mundo en Andalucía. Me parece que corría el mes de noviembre, y Manuel Olivencia, que era por entonces comisario de la Expo, montó una especie de comité de expertos para darle brillo y esplendor a la Expo 92 de Felipe González. Uno de los científicos a los que llamó fue Severo Ochoa.
Y a mí pues me encargaron, era yo el delegado, oye, vete a entrevistar a Severo Ochoa. Y así que cogí y me fui al Hotel de los Toreros, que es el Hotel Colón, que está cerca de la Maestranza. Y allí estaba don Severo con ese pelo canoso fantásticamente, bello, hermoso. Estaba con su bebida favorita, un martini americano, de los que se tomó 4 o 5. Me acuerdo que bebía bien. Sabéis que el martini americano no tiene ginebra sí, un chorrito de vermú y una aceitunita para despistar. Pero vamos, lo gordo es la ginebra que lleva abajo. Bien, estuvimos hablando durante 2 horas. Y él es un científico, bueno, premio Nobel, de neurofisiología, tal y cual. Y llega un momento de la entrevista que se para y me dice: Pedro, si usted me pegase un tiro, yo se lo agradecería. Te quedas así y dice: un titular tengo clarísimo, pero ¿qué me ha dicho este hombre? ¿Qué dice un premio Nobel experto en el cerebro, en esas tecnologías de las que habéis hablado? Y de pronto dice: si usted me pegase un tiro, yo se lo agradecería. Sencillamente se había muerto su mujer. Estaba solo, se sentía solo. Eso es lo inexplicable. Eso es lo inexplicable de las personas. No solo las palabras, sino el sentimiento, el amor. Cosas raras que no se pueden cuantificar. Bueno, al día siguiente hubo una oleada de intentos de maldecir al periodista, decir que había mentido y de que el premio Nobel, ¿cómo iba a suicidarse un premio Nobel español? Joder, iba a pedir un tiro. No lo desmintió jamás, lo había dicho. Y eso creo que os conviene, esa reflexión. Comunicación y familia, he dicho. Sí, es lo que habéis dicho. Es decir, como un tío como este que sabía, coño, era un premio Nobel, sabría. Pero el tío quería morirse. ¿Por qué? Dice, porque su compañera había muerto y sin ella no tenía sentido. Nada. Ahí lo dejo. La crítica a la Ilustración no se puede hacer por las categorías ilustradas. Jorge, vamos. Este ha sido el gran fracaso de la filosofía sistemática. Estoy de acuerdo. Bueno, hay sobre esto, perdona, ahora te contesto brevemente lo que has pedido, pero sobre esto que acaba de decir Pedro, es que precisamente Rodríguez Delgado, en una entrevista que le hicieron, Rodríguez Delgado tenía unas ideas que podemos considerar bastante aberrantes, pero luego un hombre sensato y bastante majo. A mí me hubiera gustado charlar con él. Entonces, era consciente de ciertas limitaciones, pero que salían a veces en entrevistas y tal. Luego en sus textos formales era otra historia. Pero entonces, sobre la idea de una máquina, de que pudiera, no recuerdo qué era, sobre qué invento le preguntaban, ¿no? Que pudiera recoger todo, o sea, como una máquina que pudiera recoger todos los pensamientos. No recuerdo exactamente, perdón que no formule de forma tan chapucera, pero bueno, él venía a decir que el mejor algoritmo del mundo, no utilizaba la palabra algoritmo obviamente, decía, podría recoger, pues a lo mejor, toda la música que él hubiera escuchado, de una persona hubiera escuchado. Pero lo que nunca podría interpretar una máquina es lo que yo sentiría escuchando esa música, por ejemplo, acordándome del día de que yo me casé con mi mujer, ¿no? Es decir, una máquina puede recoger toda esa información, pero yo cuando escucho una canción me acuerdo del día de mi boda, y eso una máquina no podrá hacerlo nunca, ¿no? Bueno, en fin, era una pequeña acotación. En cuanto a lo que me comentabas de Cervantes, la única referencia sobre el Quijote que yo he encontrado en los documentos que existen y que yo he podido consultar, porque se considera que hay todavía cientos de páginas de Kaczynski que a lo mejor no sé si es que las tiene el FBI y no están sacadas o tal, eso ya no lo sé, es ese acápite con el que yo comienzo el libro, ¿no? Es un largo párrafo sobre la libertad de la parte segunda, ¿no? Donde dice, bueno, esa apología, digamos, ese elogio de la libertad que hace el Quijote, ¿no? La libertad, Sancho es el máximo. Todo ese párrafo enorme, él lo copia en castellano en una libreta el 14 de julio de 1984.
O sea, entonces él copia todo ese fragmento y dice, sale de la parte segunda, del capítulo tal, pero no especifica qué edición está cogiendo, y esto siempre suele hacerlo. Entonces no sé realmente, no he encontrado más referencias de él como lector del Quijote, pero sí, por ejemplo, en La cárcel, a través de esa antología de César Barja, él accede a más autores del Siglo de Oro. Bueno, en Montana también citaba a Quevedo y traduce un soneto de Quevedo. Y sí que en La cárcel, por ejemplo, leyó La gitanilla de Cervantes y citaba también La vida sueño de Calderón de la Barca, que también lo tuvo en una edición colombiana. Y de ahí sacaba materiales, concretamente, ya lo verás en el libro, para lo que podríamos considerar una especie de teoría de la venganza, ¿no? Porque para ver cómo el cambio social, dice, por ejemplo, pues cómo era el sentimiento de venganza, cómo cambió a lo largo de la historia. Entonces dice, pues mire usted cómo se batían a espada por cualquier chorrada en el Siglo de Oro, ¿me entiende? Y entonces entenderá pues que el sentido del honor de esa gente era muy fuerte, ¿no? O sea, que sí que utiliza más fuentes de Cervantes, pero del Quijote yo solo he encontrado esa. ¿Quieres? ¿Ahora? ¿Quieres decir algo? Nada. Bueno, pues entonces, hasta aquí hemos llegado. Si me permite, la intervención de Jorge, magnífica hoy, cada vez mejor, pero quiero indicar una cosa, no es una felicitación, sino es una cosa dedicada al canal. Si la filosofía, como decía el alemán Heidegger, es Wiederholung, repetición, que sepan todos los que ven este canal que ya hay una conferencia de Jorge, Fernando, Ángel Cidad y Agapito Maestre en la clínica de Ángel Cidad, que gracias a Ramón Emilio Mandado Jr., o sea, el hijo de Ramón Emilio Mandado, pueden verla aquí en este canal. Y aquello fue una mesa redonda, yo creo que muy interesante, esta también, y hay una anterior también, de la Asociación de Estudios de Geología, donde participaron Fernando y Jorge, y yo estaba en el público, en el Ateneo Plurialense. Por lo tanto, digo que hay aquí una gran divulgación a través de este canal. Hay 3 versiones de la presentación de este libro, que es algo más que una presentación, es una reflexión, nada más, para decir la calidad que tiene el canal. Con esto también quiero indicar que muchas veces no hemos cometido errores. Recientemente hay un poeta sevillano, bueno, sevillano no, vive en Sevilla, es un gran amigo mío, que es Miguel Florian, que mandó un vídeo en torno a un poeta gallego recientemente, pero también lo había mandado hace un año. Entonces él me llamó, digo esto para que sea público. Es que se ha operado. Para decir, no, para pedirme perdón. Digo, no me pidas perdón, todo lo contrario. Yo sabía que estabas repitiendo el vídeo, pero esta repetición era recreativa. Entonces la repetición siempre es recreación. Y por tanto, si hay algún vídeo repetido, pues que lo sepa todo el mundo, que es consciente. O sea, no es que José Luis, Inés o yo nos equivoquemos, sino que lo hacemos a propósito. O sea, perdón por la expresión. Pero que matizar que no es el mismo vídeo, no es que se haya vuelto a subir, sino que son 2 vídeos diferentes donde viene a hablar de lo mismo. A mí, ya que Agapito me ha pasado el micrófono, me voy a quedar con la última palabra, si nadie más la quiere. Sencillamente, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por vuestras ponencias, han sido muy interesantes. En segundo lugar, voy a intentar enterrar el hacha de guerra entre Fernando y Agapito de guerra filosófica, por lo menos proponiendo, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que yo creo que el término hispanidad, el término hispanismo, yo creo que echando mano de Aristóteles, yo creo que no es un término unívoco, tampoco puede serlo equívoco, como tú muy bien has defendido, Fernando. Yo creo que es un término análogo. Yo creo que es un término análogo y que cuando nosotros hablamos de hispanidad o de que algo es hispánico, desde luego hay un primer analogado, que sería la península hispánica, la Hispania romana, y que con ello también nos podemos referir con hispanos, pero ya como segundos o terceros analogados, a los hispanoamericanos, a los judíos hispanos, a los hispanos durante los reinados de España en Nápoles.
Y yo creo que francamente se puede hablar de hispanismo en varios sentidos. Habría que concretarlos. Sería interesante y abrir una línea de investigación en ese sentido, de decir, bueno, ¿qué podemos entender por hispanismo? ¿Cuáles son los límites? Porque me parece acertado que efectivamente tampoco podemos caer en un panfilismo y decir que ahora todo es hispánico, porque caeríamos en una equivocidad que nos llevaría directamente a la disolución. Pero yo creo que hay que concebir el término hispánico como un término análogo y delimitar cuáles son los sentidos y tener muy claro cuál es el primer análogo. El primer término análogo. Y finalmente, Pedro, Inés, Agapito y yo tomamos nota de tu propuesta para que pongamos en marcha no hay prisa. ese nuevo canal que, a menos que alguien tenga otras sugerencias, habíamos pensado en darle el nombre de Polis Hispánica para tratar temas más de actualidad, quizá más relacionados con la política o con nuestras sociedades de hoy en día, y mantenerlo, digamos, como un canal paralelo a este, que ya es una auténtica enciclopedia. Simplemente cuento una pequeña anécdota para que os hagáis una idea de cuál es el valor, digamos, ya enciclopédico que tiene nuestro canal. Hace unas semanas me encontraba por el centro de Madrid con un amigo, comprando libros y tal, y estábamos en la sección de poesía, y él me comentaba que le gustaba mucho Juan Ramón Jiménez, precisamente. Y yo le dije, pues mira, me acabo de acordar que tenemos un colaborador en Res Hispánica, Miguel Galanes, que creo que ha hecho algún vídeo sobre Juan Ramón Jiménez para este canal que yo llevo, ¿no? El de Res Hispánica. Digo, cuando llegue a casa te mando ese vídeo. Bueno, pues para mi sorpresa, cuando llegue a casa me pongo a buscar Miguel Galanes, Juan Ramón Jiménez, Res Hispánica, y resulta que no tenemos ni uno ni dos vídeos que nos hubiera hecho Miguel Galanes. Teníamos 7 u 8 vídeos, más de 1 hora de contenido, solamente de Miguel Galanes, hablando sobre Juan Ramón Jiménez. Es decir, que en este sentido, una de las cosas que, por cierto, me había planteado Alfredo y tenemos que poner en marcha, es crear una especie de directorio de pestañas en la que se pueda buscar ya no solamente por series temáticas dentro del canal, es decir, filosofía hispánica, poesía hispánica, literatura, sino que se pueda buscar por cada uno de los colaboradores. Por ejemplo, juntar en una pestaña todos los vídeos que ha hecho Pedro, juntar en otra pestaña pues todos los vídeos que haya hecho José Manuel Cruz, todos los vídeos que haya hecho Agapito. Un directorio onomástico, fundamentalmente. Sí. Y finalmente quiero terminar mi intervención haciendo una cosa que hice la anterior vez y que esta mañana por falta de... porque llegamos un poco justos de tiempo, la he omitido, que era que, cuando nos reunimos en abril del 23, yo di algunos datos estadísticos sobre cuál era el funcionamiento de nuestro canal. Y he hecho una comparativa entre cómo estaba el canal en abril del 23 y cómo está a día de hoy, en octubre del 24. Y yo creo que las cifras, a más de uno, para tratarse de un humilde canal que no recibe ningún tipo de financiación y que no recibe tampoco ningún tipo de ayuda institucional, que esto lo hacemos verdaderamente por amor al arte, creo que se puede hablar de cierto éxito, porque fijaros, el número de vídeos que tenía el canal Res Hispánica en abril del 23 eran 290 vídeos. A día de hoy contamos con casi 450 vídeos. Doble casi. El número de suscriptores en abril del 23 era de 1.400. Hoy es de 2.430. El número de horas de reproducción que acumulaban nuestros vídeos en abril del 23 era de aproximadamente 2.000 horas. Hoy ha subido a 6.600 horas. Las visualizaciones que han tenido nuestros vídeos en nuestro canal hasta abril del 23 era de 53.000 visualizaciones. Hoy son más de 125.000 visualizaciones. Y finalmente, en abril del 23, el canal había tenido un número de impresiones de aproximadamente 800.000. Hoy ya son casi 2 millones, en concreto 1.900.000 impresiones. Entonces, yo creo que dentro de lo que cabe, nos podemos seguir creyendo este delirio quijotesco y seguir adelante. Muchas gracias.